Bueno, ya estamos dándole la bienvenida también a un querido amigo. Hace tiempo que no hablábamos, así que la verdad que es un gran orgullo, una alegría poder estar en contacto con el señor Alberto Litieri, historiador, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, con un tema realmente muy interesante, justamente para los argentinos, los latinoamericanos, que es el desarrollo del peronismo en la historia del país. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Tanto Pedro? Muy tiempo. buenas tardes. Hace muchísimo tiempo, como lo comentaba, que no estábamos estableciendo ningún diálogo, así que la verdad que es una gran alegría. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Todo bien, Bien. en lo personal, Ajá. preocupado por el destino y el devenir del país, pero Ujú. bueno. Bueno, ahí tenemos realmente un temita fundamental, ¿no? Lo que vos planteás, a lo que haces referencia, ¿no? ¿Cuál es el destino de la Argentina de estos tiempos, ¿no? ¿Qué pasa con Mira, nuestra patria? ¿A dónde vamos? ya que lo relacionaste con el peronismo, Ajá. Perón tenía una frase que planteaba que la verdadera política era la política internacional. Sí. Ujú. Que la otra, que era una política casi municipal, que era la política de los de casa, pero que en Ajá. realidad, por esta razón, era fundamental estar atentos a lo que estaba pasando en el mundo, Sí. y es ahí donde va a diseñar su doctrina de Ujú. la tercera posición, que planteaba, digamos, Ujú. el hecho de no alinearse claramente con ninguna de las potencias en ese mundo bipolar de posguerra, sino la necesidad de, digamos, ir viendo las oportunidades y los alineamientos que más le convenían al país en cada circunstancia, ¿no? Algo Y me parecido, parece que, algo parecido a lo que está pasando justamente en estos tiempos últimamente, ¿no? Que bueno, estamos en una es que vivimos situación, en un sistema, claro, Pedro, compleja. ese Sí. punto. Entonces, lo que hemos visto cómo impactaron en los combustibles o Ujú. en los alimentos, por Sí, ejemplo, la guerra en Ucrania, claro. un mundo que, según el Papa Francisco, está en una tercera guerra mundial desde hace bastante tiempo y Ajá. que ahora lo ha ratificado Putin. Entonces, en ese contexto, es natural que un país que es casi marginal en el Ujú. contexto internacional, aunque provisto de maravillosas riquezas naturales, de alimentos, de recursos mineros, pesca, agua potable y Sí. demás, digamos, de alguna manera sufre el impacto. Ujú. Y bueno, y ahí aparece lo de siempre, ¿no? Que cuando uno hace historia de la Argentina, en realidad, lamentablemente, siempre tiene que hacer la historia de un fracaso, ¿no? Es Ajá. la Argentina de las oportunidades perdidas en la Claro, mayor ahí está el parte de tema, ¿no? ¿Qué nos de pasa? nuestra vida. Por qué repetimos siempre los mismos errores? Es la gran pregunta que hay que hacerse, ¿no? Porque si ya hay, digamos, temas que han predecido, que han estado realmente siendo bastante complejos en el país, que se han cometido errores, ¿por qué volvemos a cometerlos, no? Mira, yo creo que, como planteaban, bueno, varios autores de liberalismo, desde Tocqueville o si no, desde otras perspectivas, el propio Nietzsche, además, Sí. hay que ver el punto de partida de los países. Ujú. Es decir, cómo surgen, cuáles son las mentalidades y los intereses imperantes, y en realidad la Argentina, es decir, ya en su independencia tiene una dirigencia que se percibe como colonial. Cuando llegan las invasiones inglesas, Sí. celebran que Ujú. se baje el pabellón de los Austria y se levante el inglés porque pensaban que los comerciantes porteños que así iban a hacer mejores negocios porque Inglaterra tenía un diseño internacional mucho más amplio. Ujú. Lamentablemente, cuando aparecieron otras referencias, como el caso de Rosas, de San Martín, de Perón Sí. más adelante. Vamos a ver que fracasaron, terminaron en el exilio o pasaron en el exilio buena parte de su vida. En general, siempre lo que terminó imperando fue este diseño de Argentina agroexportadora, Sí. con altos niveles de exclusión social, con alto nivel de concentración de la riqueza y que, de acuerdo a lo que planteaban Alberti o Sarmiento, que debía ser cola de león, ¿no? Es decir, que los principales beneficios se iban a dar en el exterior. Sí. Como decía Sarmiento, para que los argentinos trabajaran había que endeudarlos, razón por la cual, porque si no, no había hábito de trabajo, en su opinión, razón por la Sí. cual el endeudamiento permanente resultaba virtuoso, pero siempre esa dirigencia liberal que predominó
O sea que Eh, ya venimos evidentemente de décadas cometiendo los mismos errores, ¿no? O sea, de traspié en traspié y no ha habido concientización ni de la propia población, porque lógico, acá muchas veces le echamos la culpa a los dirigentes, pero están porque justamente nosotros los ponemos en esos lugares, ¿no? O sea, cuando vamos a la urnita, sacando de lado los tiempos de los procesos militares, nosotros somos los que elegimos justamente estos personajes que después criticamos porque no hacen lo que tienen que hacer, porque no los controlamos, porque no se les pone un freno, porque generan un desbarajuste a todo nivel y nadie tiene la capacidad como para decir, bueno, muchachos, esto no es así, hay que concientizar evidentemente a la dirigencia, pero si nadie hace nada, todos miran para otro costado, están esperando que alguien tome la iniciativa, así nos está yendo, ¿no? Mira, yo no creo que sean errores. En realidad me parece ¿Y qué es que es un entonces? A experimento ver. muy exitoso. Ah, Creo que hay ¿para quién? una pequeña élite Ah, bueno, que ahí se está. vincula con los mercados internacionales, Bueno, que ahí hace sí. fabulosos negocios. Bueno, ahí Y sí estamos de acuerdo, totalmente. entonces, claro, ahí está el punto. Es decir, cuando a mí me dicen, qué sé yo, qué desastre la presidencia de Macri. Sí, Digo, claro, pero a ujú, ver, ¿para quién? Para la sociedad, no claro, para los sectores más por concentrados de la supuesto. economía. Y sí, Eh, También me pueden decir qué desastre la presidencia de Alberto Fernández, ajá, el cual coincido totalmente, ¿no? ujú, Porque en realidad lo único que hace es, digamos, ir a una etapa superior del modelo anterior. En realidad se podría ver casi una línea de continuidad entre los dos gobiernos y uno claro, advierte quiénes son los que se benefician. claro. Generando un mayor deterioro a la sociedad, al laburante o digamos, la gran mayoría de los ciudadanos que están en una situación de desesperación, ¿no? Ahora, Absolutamente. Es ¿qué decir, pasa con si eso? Porque vos planteás justamente en tu introducción recién, cuando ponemos un ejemplo de Perón, ¿no se equivocó justamente en su momento el expresidente de no generar también un cambio acorde a las necesidades que había en ese momento y después como se generó una mala costumbre y va produciéndose eso que algunos dicen la vagancia, el hecho de laburar lo menos posible que algún sector de la población argentina ha venido intentando mantener y que eso de alguna manera fue devastando la República, porque convengamos que también esto no viene de ahora, sino que ya viene de larga data, ¿no? Las deudas que tiene la Argentina son permanentes, constantes y están siempre siendo manipuladas de una manera vergonzosa por los diversos gobiernos que han pasado justamente allí por Balcarce 50, ¿no? mira, es controversial lo de Perón, porque primero creo que ese es un prejuicio Ujú. que, a ver, no sé si que se le adjudicó el peronismo, pero yo no creo que el Ajá, peronismo de Perón, ojo, sí. Ujú. haya incurrido en esto. Me parece que en realidad la Argentina durante los dos primeros gobiernos de Perón fue una Sí. Argentina virtuosa en lo que tuvo Ujú. que ver con la inclusión social, una Ajá, desocupación por debajo del 3%, ajá, sí. niveles de producción y de inclusión Ujú. social notable, exportación a los países ¿Y qué latinoamericanos, pasó después donación entonces? incluso de excedentes a los países como el caso de España que estaban en proceso de reconstrucción después de Mm. la guerra. El problema es el cerco que se le tiende a Perón a nivel internacional Ujú. porque efectivamente, digamos, ese no era un modelo que se correspondiera con el diseño del mundo de posguerra que acuerdan los aliados vencedores en ese conflicto. Entonces, para la Argentina había un lugar predeterminado en el esquema geopolítico. Sí. Y ese lugar era de ser digamos, una tierra proveedora de De alimentos alimentos, y de claro, sí. materias primas, Ujú. y no digamos, una economía industrial que Ujú. pudiera, digamos, pelear con fuerza y disputar el liderazgo en el territorio latinoamericano. Pero hemos tenido momentos donde eso se fue dando, o sea, se fue produciendo ese cambio, ¿no? De Y por implementar. ¿Y después supuesto, si vos qué ves, es nos ha decir, pasado? Ajá. Cuando cae A ver, Perón, la sí. Argentina ingresa en la órbita del Fondo Monetario, en la Ajá. órbita del Banco Mundial, empieza a endeudarse esa dictadura que depone a Perón, Ujú. continúan los gobiernos posteriores y luego se va. Pero de todas maneras pensemos que pese a este péndulo entre dictaduras y gobiernos que yo no podría llamar democráticos, porque estaba el partido mayoritario excluido, pero Ujú. llegamos al año 74 con un reparto de la riqueza de 50% para trabajadores y para empresarios y con una economía floreciente, Ujú.
poco endeudada, apenas estaba entre Ujú. 4 y 6 mil millones de dólares de endeudamiento, Sí, una capacidad industrial considerable, el impulso que se había dado con Frondizi a las automotrices, por ejemplo. Es sí, decir, el problema viene después, el problema viene a partir de la dictadura cívico-militar que liquidó directamente la industria nacional, luego lo continuó Alfonsín, ese proceso de liquidación. ajá, En el medio de la guerra de Malvinas, que más allá de la justicia de la guerra, significó un costo en términos sí, sí, económicos y, bueno, además de las vidas, para la economía argentina, ujú, que después obligó a aceptar condiciones como, por ejemplo, la minería a cielo abierto, la ujú, entrega de las telecomunicaciones a empresas extranjeras, sí, del sector servicios. Y bueno, después ya en ese contexto de hiperinflaciones y demás, que no son casuales porque generan concentración de riqueza, exclusión social y empobrecimiento de la sociedad que tenemos cada 10 años, más o menos, sí, sí, son vamos a los ver ruidos, sí, que efectivamente, digamos, ya con el gobierno de Alfonsín y sobre todo con el gobierno de Menem, empieza a producirse un cambio, ¿no? Una sociedad, producto de las condiciones que había generado la dictadura, sí. una sociedad que estaba basada en un paradigma de trabajo que empieza a convertirse en una sociedad de desocupados sostenidos por el Estado. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Por qué comienza esa debacle de alguna manera? Vos como historiador, ¿investigaste en algún momento dónde viene la falencia de no poder reactivar los sistemas productivos? ¿Por qué se da este tipo de situación? Porque ahí, viste que cada uno tiene un... O sea, hay un librito distinto, depende desde la óptica política que se lo mire. Pero digamos, tratando de ser centrado, independiente, ¿no? ¿Dónde crees vos que se da la falencia para llevarnos a la situación que venimos atravesando hace tantos años y a la que estamos actualmente, ¿no? En una debacle absoluta? Mira, a ver, el tema de la irrupción del peronismo planteó que en un país donde había un solo proyecto político, que era el Sí. proyecto oligárquico, Ajá. que no había sufrido mayores transformaciones durante el radicalismo, para nada, Sí. eh, digamos, se pusiera en cuestión la puja distributiva, ¿no? Es decir, cómo se distribuían los recursos. Y Ujú. básicamente el elemento esencial del peronismo han sido los sindicatos. Los Ajá. sindicatos de este modo, digamos. El proyecto que aparece con la revolución fusiladora del 55 y se continúa de ahí en adelante, es tratar de liquidar la Argentina industrial, la Argentina productiva, porque era el ámbito de generación y de consolidación de los sindicatos, que Sí. eran aquellos que podían poner condiciones a ese Ujú. reparto de la riqueza. Ajá. Y entonces, efectivamente, la idea de un proyecto de Argentina desindustrializada, con altos niveles de exclusión, de Ujú. desocupación y demás, es el proyecto que luego va a expresar claramente Martínez de Oz, por ejemplo, Sí. Ujú. cuando habla de esta Argentina que, digamos, tiene que tener un 30% de Claro. desocupación, una Ahora, Argentina lo curioso, vos agroexportadora y haces, con solo sí, alguna industria de punta nada sí, más, pero básicamente resignar los ámbitos de reproducción de ese peronismo más combativo. ajá, A partir de ahí, vamos a ver que las administraciones en general, que también procedieron del peronismo, sí, poco hicieron, salvo, qué sé yo, por ahí la presidencia más virtuosa de Néstor Kirchner, pero sacando ese momento, ujú, vamos a ver que en general lo que se dio fue una debacle y una profundización de esta matriz de una sociedad donde el Estado es la inmensa teta de la que todos sí, maman, pero ujú, efectivamente es un Estado cada vez más pobre, y eso exacto. lo vemos en las consecuencias, la Ajá. declinación en las prestaciones de Ahora salud, vos un mencionabas sistema... esto, ¿no? Con el tema de la Sí, etapa de los sindicatos, el proceso que genera la economía a través del mandato de Martínez de Oz. Hoy muchos piensan en tratar de volver a esos tiempos. ¿Qué pasa culturalmente, justamente, con la dirigencia política que no ha entendido el mensaje y no ha vivido de alguna manera esta experiencia para intentar volver justamente a procesos que fueron contraproducentes para la nación? ¿No hay concientización mira, de eso? mira, Pedro, yo creo que acá hay un tema digamos, hay que verlo de manera un tanto descarnada, ¿no? A ver, Ajá. A ver. en la era de las comunicaciones, Sí, vos no podés hacer radio como en 1920. seguro. Ujú.
En nuestro país, lamentablemente, hay una tendencia, porque conviene además para mantener a esto que ahora ha llamado Milei casta política, Sí, claro. que, que no es más que política, es una casta política, Sí, judicial, corporativa, sí, que sí. incluye a los sindicatos, a las empresas, a los movimientos sociales, a la propia dirigencia Son varias sindical. cosas que están ahí, ¿no? Sí. Bueno, discutimos el pasado nosotros, vivimos discutiendo el pasado. No, no hay proyectos de futuro, no hay un proyecto de nación. Nos Ajá. puede molestar o podemos discutir el proyecto de la Argentina exportadora de la oligarquía, pero fue exitoso. Ujú. Nos puede molestar el proyecto de la primera y segunda presidencia de Perón, pero fue Claro. exitoso. ¿Por qué no A tomamos partir de eso, ahí, no? ¿Por qué no tomamos eso? Es lo que muchos nos preguamos. Tomemos los bueno, pero procesos porque no hay interés, exitosos. porque, a ver, Bueno, digamos, si a ver, fíjate una claro. cosa. La Argentina no es que haya generado, digamos, limitada riqueza o que no haya generado recursos durante los años del macrismo o Sí. durante los años de la presidencia de Cristina o hoy día mismo. Ujú. Hoy día vemos que los números de la economía son números buenos, pero no Ujú. se reparten. Claro. Entonces, este modelo es un modelo en el cual cazan en el zoológico ciertos sectores que se ven Sí. beneficiados por esta concentración y Ahí por está. esta distribución desigual. Claro. Entonces, cuanto más desocupados tengas, bueno, mejor, Para ellos sí, porque en es excelente. definitiva, digamos, son masa de maniobra Ujú. y en la práctica no te afectan porque, digamos, te achatan los salarios, porque, digamos, si se libera un puesto de trabajo, digamos, hay una cantidad impresionante Colas. de eventuales demandantes, Claro. pero además porque los salarios son tan bajos que es más cómodo quedarse en su casa y percibir ayuda social. Qué bárbaro. Claro. Sí, sí, Hemos es. perdido Ujú. la ética del trabajo, la ética de la educación, cualquier tipo de pretensión de movilidad social ascendente. Ujú. Pero es un modelo que a nosotros, al conjunto, es decir, no sé si a todos, pero Sí. por lo menos a los que miramos críticamente esto y pensamos en un país diferente, nos resulta aberrante. Pero si lo vemos en distintos segmentos, Sí. no es tan malo, porque en Ujú. definitiva, para los intereses concentrados, es un negocio espectacular. Y ahora Ujú. se abren nuevas oportunidades con el litio, con el agua potable, Sí. con los recursos del subsuelo, con vaca muerta, Ujú. siempre aparece Ujú. algo. Entonces, evidentemente, para estos sectores Dios que es recaudan en en ese dólares sentido, Dios es y gastan en argentino, ¿no? pesos, Sí. el Ujú. otro día viste una Claro. marcha ahí del Campro, diría yo, porque en definitiva las entidades rurales no participaron. Ujú. Y era una marcha, en realidad, digamos, para oponerse a una decisión del gobierno que no se había tomado. Ujú. Y si uno ve cuáles son los niveles de ingresos que han tenido estos sectores que participaron de esa marcha, uno se da cuenta que se han triplicado sus beneficios respecto de lo que percibían en 2020. Ujú. Entonces, ahora, evidentemente, los gobiernos son tan débiles y están tan desprestigiados y Sí. hacen tan poco cuando le toca a un espacio que se identifica como nacional y popular, como Sí. este, por ejemplo, Y tienen una muy mala que comunicación también, convengamos, Alberto, porque no saben comunicar, no saben informar y tratan de tapar cosas, realmente cometiendo mayor error, justamente porque no saben de qué manera transferir ese tipo de mira, comunicación, yo no ¿no? sé si no saben, no quieren, no les O no deben interesa. querer, sí, a veces uno Realmente tiene esas dudas, el ¿no? nivel de mediocridad de la dirigencia, O sea, ahí está también la sobre todo en cosa. lo que tiene que ver con los que tratan de apropiarse de la tradición del peronismo, es Mm. realmente tremendo, ¿no? Es Ajá. desesperante, porque efectivamente uno ve las contradicciones de, Ujú. por ejemplo, vemos esto, de ellos, vamos por Vicentín, pero volvemos atrás, vamos por la reforma judicial, pero volvemos atrás, vamos por lo de la Corte, volvemos Ujú. atrás, vamos. Ujú. En definitiva, tenemos un ministro que vivió engañando permanentemente respecto de cuáles eran los términos del acuerdo con el Fondo Monetario, un Ujú. ministro que fue designado por indicación del Fondo Monetario en el marco de la alianza entre Stiglitz y Georgieva. Y bueno, claramente, pero así como tenemos un ministro que es un ministro de esas corporaciones, tenemos otro ministro que es el ministro que representa a las corporaciones bancarias y energéticas, como el caso del ministro de Desarrollo Social, tenemos otro que representa a los bancos, no es un ministro, sino que es el presidente del Banco Central, Ujú. otro ministro de Agricultura que defiende los intereses del campo. Entonces, decía, el gobierno de Macri tenía CEOs de empresas que claramente beneficiaban a sus propias empresas, a la CUR y compañía. Y Ujú. acá lo que tenemos son delegados Ajá. o embajadores Claro. de sectores de interés que están operando dentro de un gobierno en el cual hay alguien gobernando que digamos, su aspiración era ser embajador en España. Ujú. Claro.
Y muy Entonces, debilitado, me ¿no? O parece sea, con que una debilidad. efectivamente, yo lo que a mí lo que me llama la atención, y esto marca el Sí, nivel de, a ver, de desinterés, de resignación que tiene esta sociedad, es que se toma medidas y se gobierna de este modo y no hay reacciones, claro. no hay reacción social frente Ujú. a esto. Hay como un estancamiento en ese sentido, ¿no? Es Una una falta de resignación, ¿no? concientización, resignación tal vez, sí. Ujú. ¿Y cómo crees que sigue este escenario, ¿no? Porque realmente uno nota de que hay un montón de falencias y que en algún momento van a ser cracks. Esto va a ser un clic en la gente, en el bolsillo y también en lo que es la cuestión de varios temas que están en danza, ¿no? Como son la inseguridad, el tema de la salubridad, el tema de la educación, que prácticamente van de la mano y que cada vez están siendo más afectados. Mira, Pedro, yo creo que acá hay un tema, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que es presidencialista. Sin Ujú. embargo, por todos los procesos históricos, procesos sociales y demás, la sociedad simple que existía en la época del peronismo, donde había poca diferenciación entre los sectores sociales, Ujú. ahora se complejizó como se complejizó en todo el mundo. Y Ajá. aparecieron las coaliciones políticas. Sí, Pero, a ver, un sistema presidencialista armado en base a coaliciones, a lo que lleva es al debilitamiento del poder político, porque dentro de claro. las coaliciones no hay unidad de miras. Ujú. Entonces, naturalmente, cuando el poder político está debilitado, claramente hay otros espacios de intervención que pueden ser la justicia o que pueden ser las corporaciones mismas. En realidad no nos enteramos que tengamos Ujú. presidente. Ujú. Si no tuviéramos presidente, más o Ujú. menos sería lo Lo mismo, mismo, claro. porque en definitiva es un presidente ausente y cuando Exacto, indica algún camino, se les dice. claro. Ujú. Entonces, llamativamente no tenemos reacción. ¿Y qué vemos? ¿Cuáles son las alternativas para el año que viene? Bueno, puede ganar Juntos por el Cambio, puede ganar. Puede aparecer, como apareció en muchos lugares, producto de este desgaste internacional de la política, Sí, alguien que viene de afuera de la política. Bueno, tenemos a Milei, como lo tuvimos a Bolsonaro, como claro. estuvo Trump, Hay como está el varios. Ujú. presidente de Ujú. Ucrania. Ajá. Pero en definitiva, yo creo que a lo que vamos es un proceso de profundización de estas variables. Mayor nivel de concentración, mayor nivel de exclusión, Ujú. incremento de la pobreza, incremento de la violencia en la sociedad. Y no me parece que, ya que hablabas del peronismo, yo creo que el peronismo se puede con Perón. Después Ujú. hay muchos Sí. Lo que utilizan, ¿no? Utilizan claro, justamente que la intentan palabra. construir un Claro. relato como Ujú. sucesores Exacto. de Perón, pero claramente en la práctica. A ver, No Alberto existe. Fernández es un radical alfonsinista, Ujú. entonces, y claramente gobierna como eso. Vos lees Ajá. el libro esta temporada en el quinto piso de Torre, que es muy recomendable, y Ujú. efectivamente, digamos, si uno prescinde de los nombres, estamos viviendo exactamente lo Lo mismo, mismo, o claro. muy parecido. Ujú. Entonces, evidentemente es un país que desconoce su historia, que no toma experiencia del pasado y que sigue discutiendo pensando que si vuelve el peronismo clásico, si vuelve el modelo Alberti, no existe ese mundo. Ujú. Es un mundo distinto y es un Totalmente, mundo que no claro. sabemos Ujú. cuáles son los, digamos, el reparto geopolítico que va a terminar dándose. Y Y sí. ahí me Ujú. parece que tenemos un gran Un problema, gran porque problema, cuando sí. vos estás, ya el Titanic que fue embestido, tenés que agarrarte a algo. Y acá Ujú. me parece que estamos en medio del mar, pero ni siquiera tenemos una tabla de salvación Ahí cerca. está la cosa. Una engaña pichanga, como decían los paisanos hace Yo tiempo diría que atrás, ¿no? sí. De alguna manera es así. Alberto, mil gracias por esta participación tuya y seguramente lo vamos a hacer en los próximos tiempos, en algún otro momentito, para ampliar algunos temas puntuales. ¿Eh? Un gran abrazo. Con todo gusto, Pedro, un gusto como siempre. Gracias, que sigas bien. Alberto Letieri, historiador, un poco planteándonos un poco su visión de lo que está pasando de esta Argentina compleja que vivimos. Galáctica, lo que vos